Hola, hola, chicas y chicos de la promo 2020. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hola, Steph. ¿Cómo estás? ¿Por qué esa cara? Ay, Junior, nada. Lo que sucede es que estoy un poco preocupada porque me acaba de llegar un mensaje de un grupo de estudiantes. Uy, ¿de dónde son? Ellos son de Cajamarca, de las afueras. ¿Algún problema con los retos que les hemos dejado? No, pero están tristes. ¿Qué ha pasado? A ver, lo que sucede es que es época de heladas y Cajamarca está a 2.750 metros. El frío se pone insoportable en esa zona. ¿Ya? ¿Y hay heladas todos los años? Sí, me cuentan que todo lo que han sembrado en el marco de su proyecto productivo ya no sirve. Las plantas están quemadas. ¿Quemadas? ¿Hubo incendio? No. Entonces, A ver, mira, lo que sucede es que el hielo que se forma en las hojas hace que se sequen y se mueran. Así es como el frío las quema. ahora entiendo, Steph. Y me cuentan además que ya no podrán seguir sembrando por un buen tiempo y menos podrán cosechar lo que habían plantado. Vaya, eso sí que es triste. Solo les queda esperar que pase la época de helada y todo vuelva a la normalidad. El problema es que en estos tiempos ya no se sabe cuándo será eso. El clima está muy cambiante. Las heladas ya no aparecen ciertos meses, sino cuando menos esperan. Eso es por el calentamiento global. Lo estudiamos en un programa anterior. Sí, esto es muy complicado. Pero aún así debería haber alguna solución y se podría sembrar y cosechar todo el año. Ojalá. ¿Sabes, Steph? Estaba recordando algunos mensajes que nos llegaron. Por ejemplo, en uno de ellos, un estudiante de Puno comentaba que en las zonas altoandinas se está reduciendo la producción agrícola, mientras que otro estudiante de Nauta, en Loreto, nos compartía su preocupación por las inundaciones que afectan a muchos cultivos. Y en Piura, un grupo de estudiantes de Catacaos compartía todo lo contrario, que más bien el agua era escasa. Claro, recuerdo esos mensajes. Y algo que siempre, pero siempre tienen en común es que sus lagos, lagunas, ríos o mares están contaminados con diversos residuos. Esto preocupa mucho porque somos uno de los 20 países más ricos en recursos hídricos y también en biodiversidad, pero aún nos falta gestionar mejor para aprovechar al máximo estas riquezas. En el programa anterior vimos cómo las actividades humanas han agravado el efecto invernadero con un aumento de los gases que lo producen en la atmósfera, especialmente dióxido de carbono y metano. Sí, lo recuerdo, y reflexionamos sobre cómo eso genera un problema que altera la composición de la atmósfera, la variabilidad del clima, entre otros. Llamemos a la profesora Flor Guapaya para seguir reflexionando más sobre estos temas, sobre todo sobre la situación de las heladas que nos compartieron los estudiantes de Cajamarca. Yo la llamo. Hola chicos, Bienvenida, profesora, buenos días. Gusto de verla, profesora. y hola con mucho afecto a todos los estudiantes de la promoción 2020. Profesora, estamos un poco preocupados por una situación relacionada a las heladas. Pude escuchar lo que comentaban sobre el daño causado a los cultivos de este grupo de estudiantes debido a las heladas. Quisiera saber más sobre las heladas para ver si podemos ayudarlos y a la vez a todos los agricultores que pasan por el mismo problema. Me parece muy bien. Vamos a ver cómo nos ordenamos. El propósito de aprendizaje de estas 2 semanas es: en esta primera semana explicaremos con base científica cómo el fenómeno de las heladas afecta a los cultivos agrícolas y cómo ocurre el mecanismo de formación del hielo en las plantas. Y en la segunda semana argumentamos cómo la ciencia y la tecnología contribuyen a solucionar el problema del congelamiento de las plantas y evaluamos cómo dichas soluciones y las prácticas de conservación favorecen al agricultor frente a las heladas. ¿Y el reto de hoy cuál será? Y el reto será elaborar una cartilla que contenga tus explicaciones sobre cómo el fenómeno de las heladas afecta a los cultivos agrícolas y cómo ocurre el mecanismo de formación del hielo en las plantas. El ejemplo de cómo se hace una cartilla está en la plataforma web de Aprendo en Casa en el área de comunicación de la semana 28 y se llama Ejemplo de una cartilla. Muy bien, entonces empecemos, profesora. Antes de empezar a estudiar a las heladas, es importante tener en cuenta los criterios con los que vas a evaluar tu evidencia de aprendizaje. 1. Explico con base científica las ideas claves sobre los efectos de las heladas en los cultivos agrícolas e incluyo imágenes o figuras. 2. Explico con base científica cómo ocurre el mecanismo de formación del hielo en las plantas e incluyo gráficos o figuras. 3. Explico a través de un experimento el papel de los agentes nucleantes en la formación de cristales de hielo en las plantas.
4. Incorporo estas explicaciones en mi cartilla para aportar al anexo del plan de acción para la gestión adecuada de la cuenca de mi comunidad. Para las explicaciones científicas que necesitas, veamos el siguiente video. Sabremos qué son las heladas y cómo sucede este fenómeno meteorológico. Así fue como supimos que la helada es un fenómeno meteorológico, que consiste en la disminución de la temperatura del aire a 0 grados Celsius o menos. Generalmente, las heladas tienen una duración de 6 meses, de abril a septiembre, siendo junio y julio los meses más intensos. Dependiendo de la ubicación geográfica, la duración y severidad de las heladas varían. A mayor altitud se presenta mayor incidencia de las heladas, las mismas que son más severas. Estas duran aproximadamente 3 meses, mayo, junio y durante inicios de julio, extendiéndose algunas veces hasta la primera quincena de julio. En el caso de Cajamarca, la temperatura promedio es de 12 grados Celsius y puede disminuir hasta 0 grados durante las madrugadas, por lo que hay una incidencia moderada de heladas. Wow, profesora, soportar ese frío de las noches es terrible. Así es, Junior. Y de lo que han visto, ¿qué o quiénes creen ustedes que son los más afectados por las heladas? Los estudiantes nos comentan que sus cultivos son los afectados, pues con las heladas se pierden en su mayor parte. Las personas y los animales también son afectados. Los niños y los ancianos son los más vulnerables a estas temperaturas extremas. En realidad, la helada afecta a todos. Personas, animales, agricultura, viviendas y construcciones, dependiendo de la zona. En Puno, Huancavelica, Ayacucho y otros departamentos de la sierra, la temperatura también es muy baja. Continuemos viendo el video. En particular, el sector agropecuario es el más perjudicado, sobre todo en regiones altoandinas. Según el Ministerio de Agricultura y el CENAMI, se han identificado 748 distritos altamente vulnerables a este fenómeno climático, en especial el sector agrícola, pues las heladas limitan el crecimiento y desarrollo de los cultivos, reduciendo su rendimiento. En Cajamarca, los cultivos más afectados son el maíz, la alberja, la papa y cereales como la avena, el trigo y la cebada. De esta manera, vemos que las heladas afectan directamente la producción de estos cultivos, generando pérdidas económicas. Estas pérdidas dependen de la fase de crecimiento en la cual se encuentra la planta. En casos extremos, puede existir una pérdida de hasta el 100% del producto si es que las heladas coinciden con la fase de fecundación de las plantas, la cual es clave para la producción de los frutos que consumimos. Cuando esto ocurre, el agricultor no puede vender su cosecha, ni siquiera emplearla para autoconsumo. Esto lo vuelve dependiente de insumos ajenos a su manejo tradicional, y prefiere otros productos como fideos, enlatados, etc. Para evitar que las heladas causen gran impacto en los cultivos, los agricultores programan sus siembras, de tal manera que estas no coincidan con las épocas de heladas. Sin embargo, el cambio climático que vivimos actualmente produce un clima muy variable y desorganiza este calendario. ¿Vieron lo que precisó el Ministerio de Agricultura y el CENAMI? Que se han identificado 748 distritos con sectores agrícolas altamente vulnerables a las heladas. 748 distritos son los más afectados en el sector agrícola. Esto debe causar muchas pérdidas. El video dice que antes programaban sus siembras para que no coincidieran con las heladas, pero por el cambio climático esa programación ya no funciona, porque el clima ha variado y las heladas se presentan fuera de los meses acostumbrados. La contaminación, la alteración de los factores físicos y químicos que estudiamos en el programa anterior, todo eso causa que el clima varíe, elevando o disminuyendo la temperatura promedio. Y la temperatura es un factor muy importante para cualquier ecosistema del planeta. Pero continuemos viendo el video. Como vimos, la programación de las siembras es la medida de prevención más utilizada ante las heladas. Otra medida importante es la siembra en determinadas zonas como las laderas, ya que las zonas planas tienden a presentar una acumulación de masas de aire frío, lo cual las vuelve más susceptibles a las heladas. De lo que han visto, ¿cuáles son las medidas de prevención que han usado siempre los agricultores guiados por su saber ancestral? Una es la programación de las siembras y la otra es sembrar principalmente en las laderas, porque en las zonas planas se acumulan más las masas de aire frío y los sembrados se ven más afectados por la helada. Lamentablemente,
Pero ahora les presento a un grupo de jóvenes investigadores que están desarrollando una solución a este problema. Veamos otro video. Hoy hemos conocido el fenómeno de las heladas y su impacto en el Perú. ¿Y por qué es importante conocer esto? Como ciudadanos nos permite ser conscientes de los problemas que afectan nuestro país para ser generadores de soluciones. Eso es exactamente lo que buscamos en nuestro proyecto, darle una solución innovadora a un problema regional. Es decir, buscamos disminuir el daño causado por las heladas en los cultivos agrícolas usando biología sintética. Vaya, una vez más podemos ver cómo la ciencia y la tecnología solucionan un problema de nuestro país. Y de todo el planeta, ¿no? Así es, el proyecto que están realizando para solucionar el problema que causan las heladas a los cultivos agrícolas en las zonas altoandinas es muy importante. La solución a este problema ayudaría en mucho a no perder su producción agrícola y así mantener alimentada a su familia. Si ya se sabe cuál es el problema y las consecuencias que producen las heladas en las zonas agrícolas, ¿qué más nos falta comprender para lograr resolver el problema de la pérdida de la producción agrícola? Me parece que es saber cómo se congelan las plantas, porque no pueden resistir. La respuesta a eso se busca en revistas científicas o publicaciones de instituciones reconocidas. Chicos de la promo, recuerden tomar apuntes para incluir esta información en sus cartillas. Veamos el siguiente video. Las plantas están formadas por células vegetales. Entre estas hay espacios denominados espacios intercelulares. Cuando las plantas se exponen a temperaturas muy bajas, como ocurre en épocas de heladas, se forman cristales de hielo dentro de estos espacios, es decir, entre célula y célula. La célula se deshidrata debido a la nueva diferencia entre las concentraciones de solutos dentro y fuera de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Como hay más agua en el interior de la célula en comparación con el exterior, esta sale a los espacios intercelulares y se transforma en cristales de hielo. Eso tiene dos consecuencias. 1. La cantidad de agua que sale de las células vegetales es tanta que la planta ya no tolera la deshidratación. 2. Los cristales de hielo en el espacio extracelular generan presión mecánica, dañando las membranas de las células. Ambas consecuencias ocasionarán, a su vez, un daño permanente por congelamiento y la planta morirá. Aquí hemos podido ver qué sucede en el interior de la planta. Primero, que la cantidad de agua que sale de las células vegetales es tan alta que la planta queda deshidratada. Segundo, que los cristales de hielo que se forman en el espacio extracelular generan más presión, debido a que su volumen aumenta por la disminución de temperatura, rompiendo las membranas de las células de la planta. ¿Y cómo se forma el hielo? Continuemos viendo el video. Ahí hay explicaciones científicas de cómo se forma el hielo. Para que el agua pase del estado líquido al sólido, es decir, para que se forme el hielo, las moléculas de agua deben unirse formando una primera estructura ordenada denominada núcleo. Posteriormente, este núcleo crece y se forman los cristales de hielo. En el video se observa cómo el agua primero se ordena, luego forma un núcleo, el núcleo empieza a crecer y se forman los cristales de hielo. Esto sucede porque al disminuir los movimientos moleculares, los puentes de hidrógeno se fijan, congelando las moléculas en una red en la que las distancias entre una y otra son mayores. En la red cristalina de hielo, las moléculas están más separadas unas de otras que en el estado líquido. Caben más moléculas en 1 centímetro cúbico de agua líquida que en 1 centímetro cúbico de hielo. Dicho en otros términos, la densidad o relación masa entre volumen del agua líquida es mayor que la densidad del hielo. Ah, es por eso que las membranas de las plantas se rompen. Es porque el hielo no se compacta al congelarse, sino que aumenta su volumen y disminuye su densidad. Para seguir entendiendo lo que sucede con las plantas cuando hay helada, unos jóvenes investigadores realizaron un experimento para demostrar por qué son importantes los agentes nucleantes en la congelación del agua, y también para confirmar que el agua destilada se congela a 0 grados Celsius. Para ello, hicimos un experimento usando los siguientes materiales: un grupo de tubos con agua de caño y otros tubos con agua destilada. El agua de caño usualmente tiene sales minerales e incluso contaminantes. Por otro lado, el agua destilada contiene solo moléculas de agua. Un equipo de congelamiento que, como podrás imaginar,
disminuye la temperatura de los elementos que entren en contacto con su interior. Además, tiene una pantalla que registra la temperatura. Un termómetro para asegurarnos de que la temperatura del equipo sea igual a la de los tubos, una vez los hayamos introducido al equipo. Todos los tubos los colocamos en el equipo que se encontraba a -5 grados Celsius. Trabajamos esa temperatura para asegurarnos que sea lo suficientemente baja como para causar congelamiento. Si no se congelaba a -5 grados Celsius, no lo hubiera hecho a 0 grados. Tras 40 minutos, observamos que los tubos con agua de caño se congelaron, pero los que contenían agua destilada no. Con el termómetro, verificamos que la temperatura seguía siendo -5 grados Celsius, pero no había rastro de cristales de hielo en ellos. Probamos dejando los tubos más tiempo, pero tras 1 y 3 horas, los tubos con agua destilada seguían sin congelarse. Nos pareció sorprendente que el agua destilada no se congelara, por lo que nos pusimos a investigar. Al consultar con diversas fuentes, descubrimos que cuando el agua no tiene agentes nucleantes, se congela a -40 grados Celsius. Ok, entonces el agua del caño contiene sales minerales y también contaminantes, mientras que el agua destilada está formada solo por moléculas de agua. Estos jóvenes investigadores poco a poco van encontrando explicaciones al problema de las heladas. Ustedes, chicos, en casa seguro saben por qué el agua destilada no tenía rastros de hielo. ¿Por qué el agua del caño sí se congeló? ¡Continuemos! Hay partículas como el polvo y algunas sales que ayudan a las moléculas de agua a ordenarse, formando así el primer núcleo de hielo. Estas partículas se conocen como agentes nucleantes. ¿Qué son los agentes nucleantes? Pueden ser partículas de polvo o sales que ayudan a que se forme el primer núcleo, y a partir de ese núcleo todo el agua se congela. Es por eso que el agua destilada no tenía rastros de hielo, no tenía agentes nucleantes porque es agua pura. Así es. Bien, ya sabemos cómo el agua forma cristales de hielo y qué sucede con su volumen y densidad. También sabemos que el congelamiento del agua se produce más rápido cuando tiene agentes nucleantes. Y ahora aplicamos lo aprendido. ¿Por qué las hojas de la planta se congelan? Porque tienen agentes nucleantes como el polvo. Veamos cuáles son esos agentes nucleantes. Sí, en efecto ocurre. Sobre la superficie de las hojas de las plantas hay bacterias que producen agentes nucleantes, conocidos como proteínas nucleadoras de hielo. Estas son las principales causantes de la formación de hielo en las plantas. Ajá, además del polvo también hay bacterias sobre la superficie de las hojas. Estas bacterias producen proteínas nucleadoras de hielo, que son las principales causantes de la formación de hielo en las plantas. Ahora ya sabemos cómo se forma el hielo sobre las plantas. En el próximo programa continuaremos con la propuesta de solución al problema que este grupo de investigadores plantea. ¿Qué les pareció el video? Muy interesante. Profesora, me gustaría replicar la experiencia en casa del agua del caño y agua destilada. Cuando lo hagas, no abras la puerta del congelador, porque afectas el proceso de congelación. En el congelador de la refrigeradora, la temperatura puede alcanzar hasta -15 grados Celsius, dependiendo de la marca. Y si bien siempre se mantiene por debajo de los 0 grados, la temperatura fluctúa bastante, y eso sería un parámetro que para fines del experimento no podríamos controlar. Además, que al abrir y cerrar la nevera también afectamos el proceso de congelación. Por supuesto. Pero igual, el experimento se puede realizar de forma casera, ya que el mismo fenómeno ocurre si se expone el agua a -1 grado Celsius o a -2. Solo hay que tomar en cuenta la diferencia del tiempo que demorará en congelar. A estos jóvenes investigadores les tomó alrededor de 3 horas que el agua del caño se congelara. Tal vez en una refrigeradora sería más rápido. ¿Me ayudan con la lectura? ¿Cómo podrían hacerlo en sus casas nuestros estudiantes de la promo? 1. Encontrar un par de recipientes de plástico que sean lo más parecidos posible y que se puedan tapar. 2. Asegurarse de que los recipientes estén lo más limpios posible. 3. Rotular por fuera los recipientes con cinta y plumón indeleble. 4. Todos los recipientes, incluso la tapa, deben ser enjuagados con agua destilada para eliminar posibles partículas o trazas. No secarlos, porque un secador los puede volver a contaminar. 5. Llenar un recipiente con agua del caño y otro con agua destilada.
Llenarlo solo hasta una tercera parte de su capacidad. Cerrar y poner en la congeladora. 6. Esperar aproximadamente 3 horas hasta que el agua del caño se haya congelado. Luego ver si ha pasado lo mismo con el agua destilada. Hoy yo quiero saber otra cosa. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué podría pasar? Existen dos posibles escenarios. A. Que solo el agua del caño se haya congelado y esto se debe a la presencia de agentes nucleantes. B. Que las dos aguas se hayan congelado, que sería lo más interesante. Entonces se puede buscar una explicación. Por ejemplo, puede no haberse enjuagado bien el recipiente y que hayan quedado trazas de partículas que hayan funcionado como agentes nucleantes. Puede que el agua destilada no haya tenido suficiente pureza y por eso, a pesar de ello, se congeló. ¿Cómo comprobarlo? Si el agua destilada es comprada, en la botella debería salir el rango de pureza. Si ha sido hecha en casa, capaz hubo un error en el proceso. Ojo, si es elaborado en casa, que sea con mucho cuidado. No queremos que alguien se queme. También se pueden hacer variaciones en la experimentación. Por ejemplo, agregar pequeños pedazos de papel al agua destilada para que simulen ser agentes nucleantes, solo para ver qué pasa. Bueno, ya lo sabremos. Ahora me voy despidiendo. Profesora, falta un poquito todavía. En el programa de hoy hemos reflexionado sobre cómo las heladas afectan al sector agrícola, causando problemas económicos a los pobladores de gran parte de nuestro país. Debido al cambio climático, los pobladores no saben cuándo cultivar porque las heladas que antes se presentaban en determinados meses, ahora se presentan en cualquier época del año. Y sembrar en las laderas tampoco es muy seguro, porque igual son afectadas por las heladas. Hemos aprendido cómo se congelan las plantas en el interior de sus células y a partir de ese conocimiento tenemos que proponer una solución al problema del daño causado por las heladas a los cultivos agrícolas. Hoy hemos aprendido también una interesante solución tecnológica propuesta por un grupo de jóvenes investigadores dirigidos por el doctor Daniel Guerra Giraldes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esta propuesta de solución tecnológica la conoceremos en la próxima actividad. No olviden realizar la experiencia del agua de caño y agua destilada y escribirnos cómo resultó. Nos escriben para saber qué dificultades tuvieron, como si es fácil encontrar agua destilada. Tal vez a algunos sí se le congeló el agua destilada. Eso significaría que no era pura. Yo lo haré en casa. Probaré con pedacitos de papel y usaré otro elemento como algún trocito de hoja de mi árbol. Invita a tu familia a participar de esta actividad. Estamos seguros de que tus abuelos y padres te aportarán información sobre cómo eran los cultivos de hace algunos años y cómo han cambiado por el cambio climático. Recuerda colocar tus evidencias en tu portafolio. ¿Estás lista y listo? Estoy segura que sí. No te olvides de tu ficha de evaluación para que compares el avance de tus evidencias de aprendizaje y puedas seguir mejorándolas. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa.